Cátaro quiere decir puro. Entonces, catarsis es purificación, y una de las prácticas de purificación es el baño con agua fría. Yo podría hablar de cuál era la diferencia entre el catarismo y el catolicismo, por ejemplo, que era la principal religión en Europa en la Edad Media. ¿Por qué los católicos consideraron a los cátaros como herejes? Pues la principal diferencia está en que los cátaros de las escrituras lo que admitían sobre todo es el Evangelio de Juan, que es un evangelio místico, un evangelio de amor, y el Apocalipsis de Juan, y epístolas de Juan. Entonces, la Iglesia católica es más la Iglesia de Pedro, mientras que el catarismo es más la Iglesia de Juan. Y para los cátaros, cuando Cristo en el Evangelio de Juan habla de su Padre, los cátaros consideraban que no se refiere a Yahvé, no se refiere al Dios del Antiguo Testamento, porque ellos consideraban que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios guerrero, un Dios vengativo, sino que se refería al Padre del puro amor, ¿no? Un Dios de amor. En el Antiguo Testamento sí que se habla en algún sitio de este Dios, por ejemplo Melquisedec, que le dio pan y vino a Abraham, se dice que era rey de Salem, que luego fue Jerusalén, Salem quiere decir paz, y sacerdote del Altísimo. Entonces el Altísimo es el que consideraban los cátaros como Dios. Ahora bien, también hay otro argumento para considerar que el catarismo no fue una herejía. El catarismo tiene unas raíces tan antiguas como el catolicismo, porque el apóstol Andrés evangelizó el norte de Escitia, lo que ahora es Ucrania. Sus discípulos se llamaron cristianos de Andrés, que estuvieron por Europa, se expandieron por Europa. En Rusia los llamaban teogamitas. ¿Por qué? Porque ellos aspiraban a la teogamia. Ya he dicho que es una religión mística, entonces la teogamia significa la unión con Dios, el matrimonio con Dios. Cuando Cristo en el Evangelio habla del reino de Dios, lo suele comparar con un banquete de bodas, habla de las novias, del novio, de los invitados al banquete, el banquete del Cordero. Entonces, los cátaros consideraban esa unión con Dios en el interior del corazón. Pero a partir del siglo VIII al siglo X, los príncipes de Kiev, que es la capital de Ucrania, se convirtieron al cristianismo ortodoxo bizantino. Entonces persiguieron a los teogamitas. Los teogamitas huyeron a los Balcanes y allí se llamaron bogomilos. Y algunos bogomilos fueron a Europa occidental. Entonces se encontraron con otra corriente espiritual, que es la que viene de María Magdalena. Aquí tenemos un libro, Nuevo Evangelio de María Magdalena. María Magdalena, los cátaros consideramos que María Magdalena y José de Arimatea, con el grial es el cáliz que contuvo la sangre de Cristo, ellos fueron al sur de Francia, que ahí hay iglesias dedicadas a ella, y después fueron a Inglaterra. Nosotros pensamos que María Magdalena concibió de Cristo una dinastía mesiánica, pero nosotros consideramos que esta concepción fue después de la crucifixión y fue una concepción inmaculada, no una relación sexual. Entonces los cátaros medievales nosotros consideramos que formaban parte, eran descendientes de esta dinastía. Entonces los bogomilos, cuando llegaron al sur de Francia, se encontraron con la espiritualidad de María Magdalena y la unión de los dos formaron el catarismo.